Buenos días, soy el doctor Enrique Alonso. Hoy les voy a hablar de valvulopatías aórticas. Vamos a comenzar con estenosis aórtica, habida cuenta que es la valvulopatía más y más prevalente en nuestro medio en la práctica diaria. Vamos a seguir una hoja de ruta, los objetivos a cumplir en la clase, tanto en la estenosis aórtica como en la insuficiencia, remarcando la etiología, la fisiología, los síntomas, los signos, lo que nos aporta el examen físico del enfermo, algunos puntos a tratar de los exámenes complementarios, casos clínicos y la conclusión en cada una de las valvulopatías. Un elemento anatómico para que ustedes tengan en cuenta: la válvula aórtica tiene tres valvas, como ustedes pueden ver acá, que se abre en sístole y se cierra en diástole, y que tiene tres valvas. Dos de ellas, la coronariana izquierda y derecha, está íntimamente relacionada con el nacimiento de las arterias coronarias, y la otra valva no tiene relación con las arterias coronarias. Y a su vez, si ustedes pueden observar, estas son alteraciones congénitas de nacimiento. Esto se denomina una válvula aórtica bivalva, o sea que congénitamente, en vez de estar compuesta por las tres características de la válvula aórtica, tiene dos, y es una de las causas de estenosis aórtica que luego nosotros vamos a ir desarrollando. Desde el punto de vista entonces de la etiología, podemos tener una estenosis aórtica que generalmente se da en gente joven y que está íntimamente relacionado con el trastorno congénito, en el cual la valva más común alterada es la valva aórtica bivalva. La otra causa bastante común es la reumática, y la que prevalece fundamentalmente con el transcurso del tiempo es la esclerodegenerativa, que es la estenosis aórtica del geronte, que se da en la sexta, séptima, aún en la octava década de vida del enfermo, y que es portador de una válvula aórtica trivalva que por el transcurso de los años, por el movimiento de apertura y cierre, se va degenerando, se va fibrosando y se calcifica, en el cual disminuye en forma significativa la apertura sistólica normal de la válvula aórtica. Es la más común, la que vemos en el medio comúnmente. La estenosis aórtica de origen reumática no suele presentarse como una alteración aislada. Esto ya lo habíamos visto al hablar de valvulopatías aórticas, sino que por lo general está asociada con insuficiencia aórtica y con valvulopatía mitral. Fundamentalmente con la estenosis mitral es una asociación bastante frecuente. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta cómo es la apertura y cómo es la relación anatómica de las cavidades cardíacas. Esto ya lo hemos repetido en la clase anterior cuando hablamos de valvulopatías mitrales. Ustedes recuerden que tenemos cuatro cavidades: las aurículas y los ventrículos izquierdo y derechos. La aurícula derecha se pone en contacto con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, y la aurícula izquierda está en contacto con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Y luego tenemos las válvulas sigmoideas, que ponen en contacto ventrículo izquierdo con la aorta y ventrículo derecho con la arteria pulmonar, que son las sigmoideas, pero tienen algo en común, tanto la sigmoidea pulmonar como la sigmoidea aórtica, que se abren en sístole y se cierran en diástole. Siempre hay que recordar esto porque es muy importante tener en cuenta el ciclo cardíaco, por la relación que tiene el ciclo cardíaco con lo que es el llenado diastólico y con lo que es la expulsión sistólica del ventrículo izquierdo, para tratar de comprender las valvulopatías. Eso ténganlo en cuenta, repásenlo, ya lo vimos en valvulopatías y ustedes ya lo han visto en fisiología. ¿Qué es lo que ocurre? De acuerdo a lo que yo les acabo de explicar,
ya sea una etiología congénita por una aorta bivalva que se va calcificando con el transcurso del tiempo, o por una fiebre reumática, o por una degeneración de la válvula aórtica normal, en el cual se fibrosa y se calcifica, la expulsión sistólica del ventrículo izquierdo a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo por una válvula aórtica cuyo orificio de salida está tremendamente disminuido. ¿Qué es lo que produce? Produce un mayor esfuerzo en la expulsión sistólica del ventrículo izquierdo, y el punto final de este proceso es lo que se llama una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. ¿A qué quiero llegar? El músculo cardíaco, igual que los músculos estriados de los miembros superiores, de los miembros inferiores, son músculos estriados, de tal forma que si yo tengo un músculo estriado que lo estoy sometiendo a un esfuerzo desproporcionado con el transcurso del tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Se engruesa. El aumento de espesor es sinónimo de hipertrofia. Entonces, si yo tengo una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, en el cual la sangre tiene dificultad para pasar a través de una válvula aórtica que se encuentra completamente estrechada, acuérdense de la famosa ley de Laplace que ya vieron en fisiología. ¿Qué hace la ley de Laplace? El aumento de presión generada por la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que tiene que hacer un esfuerzo desmedido el ventrículo izquierdo para poder abrir una válvula aórtica que se encuentra completamente estrechada, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo. Si yo tengo mayor presión en el ventrículo izquierdo, ¿quién va a compensar por Laplace? Aumenta el espesor. O sea, este espesor está compensando un aumento de presión intraventricular a consecuencia de la dificultad y el mayor esfuerzo que tiene que hacer el cisto del ventrículo izquierdo para producir la eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, si ustedes pueden observar la figura, la hipertrofia del ventrículo izquierdo es un ventrículo pequeño. Es un ventrículo pequeño y sumamente grueso, o sea, hay una hipertrofia concéntrica. Esto es el pique interventricular, esto es la pared posterior, y si nosotros esto lo podemos medir por algún procedimiento, como ser un ecocardiograma, vamos a observar más adelante que la hipertrofia ventricular domina el cuadro fundamentalmente de las sobrecargas de presión del ventrículo izquierdo, cuyo ejemplo es la estenosis aórtica. Entonces, desde el punto de vista de la sintomatología va a estar íntimamente relacionada a los cambios fisiopatológicos que yo les acabo de explicar. Siempre recordemos la unión que tiene el ventrículo con la aurícula, o sea, recuerden siempre el esquema del funcionamiento hemodinámico del corazón y su relación perfecta que tiene con el sistema cardiorrespiratorio. La aurícula izquierda, a través de las venas pulmonares, van a estar conectados con el capilar pulmonar donde se produce la hematosis. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque esta valvulopatía a largo plazo va a producir una serie de sintomatología que está relacionado con estos cambios, que si nosotros no tomamos una medida en algún momento va a repercutir en la aurícula izquierda y esto en las venas pulmonares, impactando a nivel del sistema veno-capilar pulmonar. De allí que nosotros podemos inferir cuáles son los síntomas más importantes que tiene el paciente portador de una estenosis aórtica. La sintomatología característica de la estenosis aórtica es la angina de pecho, el síncope y la disnea. A ver, ¿por qué se produce la angina de pecho? Si bien hay una relación, sobre todo en la estenosis aórtica más frecuente, que es la esclerodegenerativa del geronte, una asociación de casi el 50% de patología coronaria asociada, el otro 50% no tienen patología coronaria y tienen angina de pecho, que esto ya lo hemos descrito, es el dolor característico, opresivo,
relacionado con los esfuerzos, localizado en precordio, que se propaga al cuello y a los miembros inferiores. Y esto se produce a pesar de que el paciente tiene unas arterias coronarias normales, hay un desbalance entre la oferta y la demanda. ¿Qué significa? A pesar de que llega una cantidad determinada e importante de sangre por coronaria para irrigar el músculo cardíaco, la hipertrofia concéntrica producida por la sobrecarga de presión que les acabo de explicar es insuficiente y el paciente cuando hace un esfuerzo tiene la característica del dolor de angina de pecho. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Y el paciente les puede relatar síncope. ¿Qué es síncope? Es la pérdida brusca del conocimiento con recuperación espontánea. ¿Por qué se produce el síncope? El paciente muchas veces desconoce su patología, hace un esfuerzo inadecuado, hay un hipoflujo cerebral y ese hipoflujo cerebral produce una caída brusca del enfermo y se recupera espontáneamente. Y el tercer síntoma, a medida que va avanzando la enfermedad, se presenta la disnea. ¿Por qué se va a presentar la disnea? Primero, lo que les acabo de explicar en la fisiopatología. La relación ventrículo izquierdo, hipertrófico, con aumento de presión intraventricular, tratando de compensar el espesor de las paredes, disminuir esa presión. Pero muchas veces esa hipertrofia concéntrica llega a un momento que es insuficiente. Y si la presión del ventrículo izquierdo por muchos años va aumentando con el transcurso del tiempo porque la apertura sistólica de válvula aórtica cada vez se hace con mayor dificultad, porque la calcificación ha aumentado en forma desproporcional, ¿en quién va a repercutir? En la aurícula izquierda. Va a aumentar la presión la aurícula izquierda puede aumentar de tamaño, y va a repercutir a nivel de las venas pulmonares. Las venas pulmonares van a incidir en el sistema venocapilar, se altera la hematosis y el paciente tiene la disnea característica crónica que ya hemos hablado, de disneas relacionadas a los esfuerzos. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, disnea a los máximos esfuerzos, a los medianos esfuerzos, a los mínimos esfuerzos y aún en reposo. Evidentemente que la disnea grado 1 tendrá un pronóstico, la disnea grado 2 tiene un pronóstico mucho peor que la disnea a los máximos esfuerzos. Eso es cuando se presenta la estenosis aórtica característica por el aumento de presión de fin de diástole en un ventrículo rígido, hipertrófico pequeño. Una de las características que tiene la estenosis aórtica que no ha sido resuelta quirúrgicamente en el momento oportuno es que esa hipertrofia ventricular deja de compensar al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo pasa de hipertrófico y se dilata. Esa dilatación del ventrículo izquierdo ya lo hemos explicado en disnea de origen cardiovascular, se dilata el miocardio, se dilata la fibra del miocardio, aumenta la presión de fin de diástole, impacta en la aurícula e impacta en el pequeño circuito pulmonar, haciendo el circuito que venimos explicando, cuál es la fisiopatología de la disnea de origen cardiovascular. Bueno, el paciente que tiene una estenosis aórtica puede tener otros síntomas que no son tan comunes, pero bueno, puede haber un síndrome de Heyde, que es un sangrado gastrointestinal. El paciente se puede sentir asténico porque disminuye el volumen minuto cardíaco. Si yo tengo la expulsión del ventrículo izquierdo al producirse la eyección en un tracto de salida del ventrículo izquierdo que está disminuido por una válvula aórtica, la válvula aórtica tiene un área, tiene un orificio. A medida que progresa, disminuye. Entonces, la expulsión del ventrículo izquierdo va a estar disminuido, cae el volumen minuto y el paciente se puede presentar asténico. Puede tener una muerte súbita en esfuerzo porque les acabamos de explicar, muchas veces estos enfermos, por la hipertrofia del ventrículo izquierdo, pueden hacer una muerte súbita porque se desencadenan arritmias fatales que se llaman la fibrilación
ventricular a partir de una atrofia del ventrículo izquierdo exacerbada. Y la falla de las cavidades derechas es el punto final de toda valvulopatía que no se ha resuelto quirúrgicamente en el momento oportuno y terminan por una hipertensión pulmonar secundaria, dilatando las cavidades derechas y el paciente termina en insuficiencia cardíaca. Entonces, resumiendo, cuando nosotros les preguntemos cuáles son los síntomas característicos de la estenosis aórtica severa, entonces tienen angina de pecho, síncope y tienen disnea. La presentación de la sintomatología de la estenosis aórtica es un elemento importante porque por muchos años esta valvulopatía es asintomática. Ustedes cuando tengan los pacientes, cuando toque observar o evaluar el clínico, cuando sean profesionales y hacer el seguimiento es consultorio a través de marcadores clínicos, de algunos exámenes complementarios y fundamentalmente el paciente que es asintomático se vuelve sintomático. Cuando se vuelve sintomático es muy importante porque es un marcador pronóstico de mortalidad en los próximos años. Entonces, ustedes fíjense, por años el paciente no ha tenido ningún síntoma, pero bruscamente comienza con la sintomatología. ¿Cuál es el primer síntoma que presenta el paciente? Angina de pecho. El segundo síntoma que tiene es síncope y el tercer síntoma que tiene es disnea. Entonces, fíjense, cuando el paciente se vuelve sintomático con angina, tiene probablemente una supervivencia de 5 años en el cual ustedes tienen que hacer un seguimiento. Si el paciente se le suma el síncope, la sobrevida disminuye. Y si el paciente tiene disnea, si ustedes suman los 3 síntomas, en aproximadamente 1 año o en 2 años, el paciente tiene una alta mortalidad. O sea que esto es un marcador sumamente importante, ya lo van a ver más adelante en clínica médica, pero que marca la conducta terapéutica. Un paciente que por los exámenes complementarios, por la clínica, yo he determinado que tiene una estenosis aórtica severa y prontamente se vuelve sintomático, yo tengo que tomar una conducta que es una conducta quirúrgica en la cual cambio la historia natural de la enfermedad. Si ustedes con este enfermo no toman una conducta, paciente con estenosis aórtica severa, sintomático, tienen una alta probabilidad de muerte súbita, entonces la única forma de cortar la historia natural de la enfermedad es cambiar para otra materia, para clínica médica, donde va a explicar los procedimientos de recambios valvulares y los nuevos procedimientos que hoy se tienen desde el punto de vista endovascular para tratar de cortar la evolución natural de esta enfermedad. Perfecto. Bueno, desde el punto de vista del examen físico, ya habíamos hablado claramente cuando hablamos la clase pasada de valvulopatía mitral. Tenemos que tener un orden. Y el orden es desde el punto de vista del examen físico del aparato cardiovascular, la evaluación del pulso, presión arterial, inspección y palpación del cuello, inspección y palpación de la región precordial, y por último, la auscultación del corazón. Entonces, cuando yo tomo el pulso, es un pulso característico que se llama el pulso parvus et tardus. ¿Qué significa? Es pequeño y es lento. ¿Por qué es pequeño? Es pequeño porque el volumen minuto que tiene que pasar a través de un tracto de salida de válvula aórtica, o sea, una válvula aórtica que ha disminuido su área, el volumen minuto, entonces la amplitud del pulso está disminuida. ¿Y por qué es lento? El ascenso es lento y su descenso es lento. ¿Por qué? Porque ha disminuido la celeridad, ha disminuido la velocidad. Se hace pequeño y la expulsión del ventrículo izquierdo tarda en el tiempo, simplemente porque el área de la válvula aórtica calcificada
ha disminuido significativamente. Entonces, es un pulso pequeño y lento, parvus et tardo. La presión arterial, ¿qué dato positivo? Puede haber una disminución, un pinzamiento de la tensión arterial sistólica fundamentalmente, porque al disminuir el volumen minuto, la presión arterial sistólica puede disminuir. Tengan en cuenta el concepto presión arterial, que es flujo por resistencia. ¿Cuál es el flujo? Es el volumen eyectado en la sístole. ¿Cuál es la resistencia? La resistencia que hace la aorta cuando se expulsa el ventrículo izquierdo, el volumen minuto diariamente. Entonces, si ha caído el volumen minuto porque tengo una válvula calcificada con un área y un orificio estrechado, puede disminuir la presión arterial sistólica. En la inspección del tórax, generalmente no tengo datos muy importantes, pero sí se palpa un choque de la punta, que puede estar ubicado en el cuarto o quinto espacio intercostal, que está a la altura de la línea medioclavicular, que es extenso o se puede ocupar uno o dos espacios intercostales, es intenso y es persistente por el mismo proceso fisiológico que determina el pulso pequeño y lento, porque la eyección del ventrículo está prolongada por la obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y ustedes lo que sí tienen que ir a buscar el frémito. ¿Qué es el frémito? Es la sensación palpable del soplo. ¿Dónde lo van a buscar? En el hueco supraesternal. Es un lugar bastante adecuado porque la aorta, cuya raíz de aorta está ubicada en este sector, sube y el callado de la aorta, para luego continuarse con la aorta descendente, pasa por el hueco supraesternal. Es un lugar habitual, bastante importante para ir a buscarlo al frémito, y también en el foco aórtico es otro lugar donde ustedes lo pueden identificar al frémito. Por último, la auscultación. Cuando hablamos de auscultación, ustedes tienen que auscultar los ruidos normales, los ruidos patológicos y cómo están los silencios. Entonces, el primer ruido, ¿por qué se formaba? Por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. En este caso, están normales. Puede haber un clic eyectivo. ¿Qué significa? En el momento que se cerró la válvula mitral y se produce el primer ruido, es el comienzo de la contracción isovolumétrica. Acuérdense, termina la diástole, en el cual se llena el ventrículo, aumentan las presiones y se produce la eyección del ventrículo izquierdo. Para que no regrese sangre del ventrículo a la aurícula, se cierra herméticamente la válvula mitral y primer ruido. Se cerró la válvula mitral y se abre la válvula aórtica. En las estenosis aórtica leves, ya vamos a ver, hay un clic eyectivo, que es de apertura. Habla que la válvula todavía tiene cierta flexibilidad y ustedes lo pueden ocultar inmediatamente después del primer ruido. El soplo es un soplo sistólico, eyectivo, ya lo vamos a describir en su totalidad, y a veces puedo tener lo que se llama un fenómeno de Gala-Verdín. ¿Qué es eso? En ciertos pacientes que tienen un tórax enfisematoso, se ausculta con mayor claridad el soplo a nivel del foco mitral. Normalmente el soplo de eyectivo aórtico lo van a auscultar en el foco aórtico y a veces en el hueco supraesternal. Y el segundo ruido es la llave, generalmente está disminuido de intensidad y a veces puede estar desdoblado. Entonces hemos dicho de que también tienen que buscar si hay ruidos agregados. Bueno, ya hemos visto el clic, y el otro ruido agregado que ustedes pueden ocultar es el cuarto ruido, que está producido por la sístole auricular. ¿Por qué se produce la sístole auricular y por qué el cuarto ruido? Yo tengo un ventrículo hipertrófico, un ventrículo rígido, a distenderse en la diástole. ¿Y la diástole qué periodo tenía? Relajación isovolumétrica,
lleno rápido, lleno lento, y para completar la diástole, la aurícula izquierda tiene que hacer mucha fuerza. Y ahí está el origen del cuarto ruido. Entonces, es un dato importante que ustedes tienen que manejar cuando oculten este enfermo. Entonces, veamos todas las características del soplo de la estenosis aórtica. Está localizado en el foco aórtico, es proto-mesosistólico, romboidal. Crece y decrece, o sea, crece en la primera parte de la sístole y va disminuyendo porque se lentifica la expulsión del ventrículo izquierdo por el área valvular que está totalmente disminuida. Está propagado al cuello, a ápex, es intenso, grave, timbre como chorro de vapor y es eyectivo. Entonces, esto es para que ustedes resuman. Entonces, tienen acá el primer ruido, tienen el clic, tienen el soplo y tienen el segundo ruido. Esto es sístole y esto es diástole. ¿Ah? Entonces, el elemento que faltaría sería el cuarto ruido. Ya les había explicado yo anteriormente que los espacios los podemos dividir al comienzo, a la mitad, al final o que ocupe todo. Esto es proto, es meso, es tele. El cuarto ruido siempre es tele diastólico producido por la sístole auricular. Esto es diástole, lleno rápido, lleno lento, sístole auricular. Eso es importante para que ustedes tengan en cuenta el ciclo cardíaco. Bueno, esto es un resumen donde ustedes pueden graficar lo que les acabo de explicar anteriormente de todas las características del soplo. Y esto es para resumir. Entonces, es importante siempre recordar lo normal. Entonces, cuando esto ya lo hemos repetido en valvulopatía mitral, primer ruido, segundo ruido, primer ruido, segundo ruido y primer ruido. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Un espacio que es la sístole, un espacio que es la diástole. En el momento que se cierra la válvula mitral, es cuando se cierra la válvula mitral en la contracción isovolumétrica para impedir que regrese sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula. Se cierra la válvula mitral e inmediatamente luego de la contracción isovolumétrica aumenta la presión del ventrículo izquierdo, se abre la válvula aórtica y se produce la eyección ventricular. Cuando eyecto la sangre a través de la válvula aórtica hacia la aorta propiamente dicha, ¿qué ocurre? Llega un momento que la presión de la aorta supera la presión del ventrículo izquierdo. Entonces, para impedir que regrese, que se introduzca sangre anormalmente de la aorta al ventrículo izquierdo, se cierran las válvulas sigmoideas y se produce el segundo ruido. Mientras se cierra la válvula aórtica, hay un lleno a nivel de las aurículas. Se abre las válvulas aurículo-ventriculares en diástole, lleno rápido, lleno lento, sístole auricular. Esto es lo que ocurre normalmente. Ya les expliqué en la clase anterior, yo a esto lo traduzco, lo sintetizo en la historia clínica. Primer ruido, segundo ruido normales conservados, silencios libres. ¿Qué ocurre en la estenosis aórtica? La estenosis aórtica es un fenómeno sistólico, porque la sístole se produce por la apertura, la eyección del ventrículo, de la válvula aórtica. Entonces, a ver, ¿cómo está el primer ruido? El primer ruido está normal o puede estar levemente disminuido. Ha desaparecido el clic, que lo puedo tener al clic de apertura en la estenosis aórtica leve. Se produce el segundo ruido, que está francamente disminuido de intensidad, y tengo un cuarto ruido, o sea, primer ruido normal, no hay clic, segundo ruido disminuido de intensidad, cuarto ruido. Ahora vamos al silencio. La sístole está ocupada, ¿por qué? Por el soplo, que es un soplo
protomesosistólico, crece, se está pegando casi al segundo ruido, es eyectivo, es rudo, en chorro de vapor, lo auscultan en el foco aórtico y se propaga a la punta y al cuello fundamentalmente. Esto es muy importante. Para entender la auscultación tienen que repasar la fisiología de ciclo y tener en cuenta la apertura y cierre de las válvulas. Estamos ahora en valvulopatías aórticas. Las válvulas sigmoideas, que son la mitral y tricúspide, se abren en diástole, se cierran en sístole. Las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonares, se abren en sístole y se cierran en diástole. Concepto importantísimo para entender la auscultación y ubicarse en el ciclo cardíaco y en los silencios, en sístole y en diástole. Le pueden aportar los exámenes complementarios. Siempre le ponemos algo de exámenes complementarios y les repito que en nuestra materia llegamos hasta elaboración de un síndrome. Pero desde el punto de vista médico general vamos entrando en tema porque los exámenes complementarios tienen su importancia para el diagnóstico y tienen su importancia para la decisión de medidas desde el punto de vista terapéutico, sobre todo las decisiones quirúrgicas, es muy importante, por eso se lo ponemos. Entonces, nosotros pedimos de rutina siempre las valvulopatías, son los exámenes complementarios de rutina mínimos, que es el electrocardiograma, la placa radiográfica y el ecocardiograma. O sea, en una estenosis aórtica severa, el electrocardiograma refleja la fisiopatología. ¿Cuál era la fisiopatología? Sobrecarga de presión por ley de Laplace. Hay una hipertrofia concéntrica importante que puede llegar a dilatar la aurícula izquierda, o sea, en el 85% de las veces vamos a ver un electrocardiograma que tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hipertrofia es sinónimo de engrosamiento de las paredes. Y en el 80% de las veces puede haber una sobrecarga, también un agrandamiento de la aurícula izquierda. Entonces, fíjense, este es el electrocardiograma típico, característico de un paciente que tiene una sobrecarga de presión de estenosis aórtica. Estos B1 y B2 con la suma de B4 y de B5, importante, y las ondas T que son negativas se están oponiendo a estos elementos que son positivos. Esto para que ustedes se graben es la hipertrofia del ventrículo izquierdo característico, que lo van a ver en este tipo de enfermos, en miocardiopatías hipertróficas y también en una hipertensión arterial no tratada y no controlada, que es otro ejemplo de hipertrofia ventricular izquierda concéntrica importante. A ver, veamos la placa radiográfica. ¿Qué dato nos da de importante? Bueno, el botón aórtico que es preeminente. ¿Por qué? Porque la aorta, como ya dijimos, tiene esta localización. Sube, da la vuelta en el callado, toca y va a descender para ir a la aorta torácica descendente. El chorro eyectivo va chocando en el botón aórtico y lo comienza a dilatar. Hay una leve dilatación. Los diámetros del ventrículo izquierdo se encuentran conservados y siempre tenemos que fijarnos qué podemos encontrar a nivel de las playas pulmonares en el cual están completamente normales. Y este es un ejemplo de un paciente en el cual tiene una aórtica más severa, mayor dilatación del botón aórtico, y en el perfil podemos observar la severa e importante calcificación de la válvula aórtica, que es la madre del cordero. Acá está el tema, está totalmente calcificada la válvula aórtica con una franca disminución en su apertura. Otro examen complementario que yo puedo solicitar es una ergometría. Puedo pedir una ergometría en aquel paciente en el cual no tengo muy claro la sintomatología de la ergometría para buscar los síntomas y esencialmente para ver la respuesta de la presión arterial. En aquel grupo de enfermos en el cual yo le hago una ergometría y la presión arterial sistólica cae, puede ser un elemento importante de severidad para tomar conductas quirúrgicas.
Y el examen complementario TOP, digamos, que nos permite ver todas las alteraciones anatómicas del corazón, poder medir, es el ecocardiograma. A ver, el ecocardiograma me va a poder medir el espesor, el movimiento de las paredes, si hay un aleteo sistólico de la válvula cuando nosotros tenemos una insuficiencia aórtica acompañante, observar el orificio sistólico, ¿no es cierto?, el orificio de la válvula aórtica, ver la fibrosis, la calcificación de la válvula, evaluar las características anatómicas de la válvula, si es triválvula, si es bicúspide, la cúpula sistólica y el estado funcional del ventrículo izquierdo. Y acá está resumido, a ver, son varias esquemas fotográficos en el cual yo acá puedo estar evaluando una etiología. Esta es una válvula aórtica bicúspide. Habíamos dicho que la bicúspide era la causa de las estenosis aórticas congénitas en la gente joven. Y esto es una válvula trivalva que está fibrosada, que se va a ir calcificando con el transcurso del tiempo, y es lo que observamos con mayor frecuencia en las estenosis aórticas esclerodegenerativas del geronte. Entonces acá fíjense, esto es el ventrículo izquierdo, observen, esto es el tabique interventricular, esto es la pared posterior. Tienen un pequeño ventrículo izquierdo y un espesor sumamente aumentado del tabique y sumamente aumentado de la pared posterior, porque acá está la válvula aórtica completamente calcificada. Entonces, tiene que hacer mucha fuerza el ventrículo izquierdo para vencer la válvula aórtica calcificada con una apertura completamente disminuida y se produce una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Y el Doppler me permite calcular las velocidades. A mayor velocidad, mayor severidad, y a partir de la velocidad, por una ecuación particular, ustedes pueden sacar los gradientes. ¿Qué es un gradiente? La diferencia de presión entre el ventrículo y la aorta, que cuando tiene cierto número es una indicación de cirugía. O sea, si yo tengo un paciente que tiene una estenosis aórtica severa y es sintomática, ya el ecocardiograma me ha clarificado el panorama porque me ha permitido medir exactamente la velocidad y los gradientes para tomar una conducta. Les dejo un caso clínico para que ustedes lo resuelvan con su jefe. Es un paciente de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial, tabaquista, que consulta por síncope post-esfuerzo. Al examen físico presenta una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, pulso regular, ascenso lento, de poca amplitud. Se palpa un choque de la punta sostenido, intenso, a la altura de la línea medio clavicular. En la ocultación, primer ruido normal, no hay clic, el segundo ruido está disminuido. Se oculta un cuarto ruido. En foco aórtico se oculta un soplo holosistólico, eyectivo, rudo, propagado al cuello, y en el electrocardiograma hay signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué preguntas van a resolver con su jefe? ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? ¿Qué datos de la historia clínica la orientan para sospechar la severidad de la valvulopatía? ¿Qué otro método complementario solicitaría? Como conclusión, la estenosis aórtica es un fenómeno sistólico. La válvula aórtica se abre en sístole y la eyección del ventrículo está alterada porque el área valvular ha disminuido, lo que trae como consiguiente una hipertrofia del ventrículo izquierdo con una sobrecarga de presión. Aumentan las presiones en el ventrículo y la hipertrofia compensa la presión, pero tiene un límite. Esta sobrecarga de presión en algún momento va a claudicar. Es sintomática y es importante que recuerden los síntomas, porque los síntomas tienen relación con la sobrevida del enfermo. Angina de pecho, síncope de disnea, la presencia de los tres síntomas en un paciente con una estenosis aórtica severa marcan una mortalidad del 50% en los próximos 2 años y ustedes tienen que tomar una conducta quirúrgica. Y el soplo que van a ocultar es un soplo sistólico. Bueno, vamos a pasar a la otra valvulopatía que está relacionada con lo que es la insuficiencia aórtica. Entonces, habíamos dicho que la válvula aórtica se abría en sístole y se cierra en diástole. ¿Y para qué se cierra en diástole? Cuando se produce la eyección del ventrículo izquierdo,
aumenta la presión a nivel de la aorta y llega un momento en que la presión aorta supera el ventrículo izquierdo, la sangre quiere regresar, se cierra herméticamente la válvula aórtica, se produce el segundo ruido y no tiene por qué volver sangre de aorta al ventrículo izquierdo. Eso es lo que ocurre normalmente. Entonces, la falla en la insuficiencia aórtica va a ser porque hay una incompetencia en el cierre de la válvula aórtica en su cierre diastólico. Vamos a ir viendo esto paso a paso. Como habíamos dicho anteriormente dentro de la hoja de ruta, vamos a comenzar con la etiología de la insuficiencia aórtica. Fíjense en que lo hemos dividido de la raíz o de la pared propiamente dicha y de la válvula propiamente dicha, y a su vez los dividimos en agudas y crónicas. A ver, una insuficiencia aórtica aguda de la raíz, yo lo voy a tener en una patología que se llama la disección de aorta, que la disección de aorta es un hematoma que se produce generalmente ligado a pacientes hipertensos severos no tratados, en el cual se introduce y rompe íntima y se va a propagar íntima. Es un dolor muy tenebrante, muy parecido a la angina de pecho. Y en el caso de la insuficiencia aórtica valvular aguda, lo van a tener la endocarditis bacteriana, que es un proceso infeccioso en el cual produce la ruptura de la válvula, y algunos traumatismos de tórax puede romper la válvula por el traumatismo. Esto generalmente ustedes lo van a ver en terapia intensiva, muy poco en la práctica diaria cuando sean estudiantes de semiología. Y las crónicas, por alteración de la raíz, tenemos la anuloectasia, que es una dilatación idiopática, y en algunas patologías muy particulares como el Marfan. ¿Qué es el Marfan? Es una mucopolisacaridosis en el cual se dilata la raíz de aorta y va acompañado de ciertas características particulares del enfermo que luego lo vamos a ver. Y las crónicas pueden ser por una aorta bicúspide, reumática o por un proceso degenerativo, esclerodegenerativo por calcificación de la misma. O sea, que las causas más frecuentes de la raíz puede ser un Marfan, puede ser una anuloectasia, y de la válvula por una aorta bicúspide o por un proceso degenerativo en el cual la válvula se calcifica o se fibrosa. Entonces, esto dentro de lo que yo les había explicado, esto es el típico paciente que tiene un Marfan. Entonces, cuando yo evalúo la aorta, ¿qué métodos voy a buscar? Este es el anillo, estos son los senos de Valsalva, donde nacen las arterias coronarias, y esta es la unión sinotubular. Entonces, fíjense en la dilatación importante que tiene la raíz de aorta y la insuficiencia aórtica que produce importantemente porque en diástole no se ha cerrado en forma total la válvula correspondiente. Este tipo de enfermos tienen algunas características que ustedes tienen que saber. Son longilíneos, miopes, excavacum, tienen aragnodactilia y tienen una gran laxitud articular. Y a consecuencia de la dilatación de la raíz de aorta, impiden que la válvula aórtica se cierre perfectamente en diástole y se acompañan de una insuficiencia aórtica importante. Desde el punto de vista fisiopatológico, lo que siempre repetimos, las 4 cavidades y la unión del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho con los grandes vasos aorta y pulmonar. Entonces, la válvula aórtica, ¿qué hace? Se abre en sístole y se tiene que cerrar perfectamente en diástole. Acá, ¿qué ha ocurrido? Se produce la apertura y cuando se tiene que cerrar la válvula aórtica hay una incompetencia valvular, por lo tanto hay un reflujo de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, a consecuencia del reflujo anormal por un cierre incompetente de la válvula aórtica, se produce un reflujo. ¿Y qué lleva a esto? Este reflujo se va a sumar al flujo normal del ciclo cardíaco. Entonces, el ventrículo izquierdo comienza a manejar un volumen minuto mayor de lo que maneja normalmente. ¿Y cómo se tiene que acomodar a esa sobrecarga de volumen? Se comienza a dilatar en forma lenta y progresiva. Entonces, la estenosis aórtica era una sobrecarga de presión, la insuficiencia aórtica es una sobrecarga de volumen, con gran dilatación del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo compensa el organismo? Con una tremenda vasodilatación periférica, con lo cual el mayor volumen que tiene que atravesar cuando se abra la válvula aórtica en la eyección
Al haber una gran vasodilatación de la aorta, puede eyectar con toda tranquilidad. Entonces, le queda claro, acá la insuficiencia aórtica se produce por un cierre anormal diastólico de la válvula aórtica y un reflujo de sangre de la aorta al ventrículo izquierdo, manejando mayor volumen y terminando en una sobrecarga de volumen, dilatando las cavidades izquierdas. Esto es lo típico, esto es lo normal, la válvula aórtica se ha cerrado perfectamente bien, la válvula aórtica se ha cerrado parcialmente y se produce la insuficiencia aórtica. Este es el mecanismo fisiopatológico que ustedes tienen que grabarse. La válvula aórtica se abre en sístole y se cierra herméticamente en diástole. Acá hay un cierre parcial del mismo y se produce la insuficiencia aórtica y a la larga dilata el ventrículo izquierdo. La dilatación del ventrículo izquierdo y la vasodilatación periférica son fundamentalmente los datos importantes que ustedes tienen que tener en cuanto a las manifestaciones periféricas y centrales de la insuficiencia aórtica. ¿Por qué no le pongo los síntomas? Lo iba a poner al último. La insuficiencia aórtica es asintomática durante muchos años por la gran compensación fisiopatológica. Hay una gran vasodilatación que soporta el volumen minuto y el paciente es asintomático. Cuando la dilatación por el mecanismo de Frank-Starling claudica, el paciente se presenta asintomático fundamentalmente con disnea. Pero al presentarse el paciente con disnea luego de muchos años, es la curva en la cual el paciente le quedan muy pocos años de vida. No podemos llegar hay que tomar una decisión desde el punto de vista quirúrgico, seguido por una serie de procedimientos que no vienen al caso, antes de que el paciente sea sintomático. Eso ya lo vamos a ir explicando. Entonces, la insuficiencia aórtica tiene muchos signos. Lo vamos a dividir en signos periféricos. ¿Cuáles son los signos periféricos? Evalúo el pulso. Es un pulso amplio y es un pulso célere. ¿Qué quiere decir? Como hay una gran vasodilatación periférica, la onda del pulso es amplia y aumenta rápidamente. Se le llama el pulso de Corrigan. Yo la amplitud del pulso la puedo magnificar con la maniobra de Corrigan. Tomo a mano llena la muñeca, elevo el antebrazo y aumenta francamente la amplitud. Presión diferencial, ¿qué significa esto? La presión diferencial. Yo le tomo al paciente 130 de sistólica y le tomo 5 de diastólica, cuando normalmente la presión diferencial de 120/80 es 40, acá la presión diferencial entre la sistólica y la diastólica ha aumentado francamente. Cuando ustedes evalúen al paciente, le voy a tener que tomar la presión en los brazos y en los miembros inferiores. Si yo tengo una presión sistólica de 12 en los miembros superiores y tengo una presión sistólica de 18 en los miembros inferiores, es un signo que me marca la gravedad de esta valvulopatía que se llama el signo de Hill. Entonces, presión sistólica en brazo y presión sistólica en miembros inferiores, cuando este es superior a los brazos, es un marcador seriamente de gravedad. El signo salutatorio de Muset es el signo, el paciente mueve permanentemente su cuello. La inspección del cuello, el baile arterial. Evalúo la úvula a través de un bajo lengua y la úvula puede tener un pequeño movimiento. En el extremo capilar de las uñas pueden observar el latido capilar y puedo ocultar a nivel de la femoral el doble soplo crural o femoral de Durossier, que es otro elemento de los signos periféricos de la insuficiencia aórtica. Y si hablamos de los signos centrales, está referido a la inspección, a la palpación y a la ocultación. Entonces, si yo tengo una sobrecarga de volumen con un ventrículo izquierdo dilatado, ya habíamos hablado de que el latido diagonal directo es sinónimo de dilatación del ventrículo izquierdo. Yo esto lo estoy observando. Y si yo tengo una diagonal, voy a palpar un choque de la punta que tiene algunas características. Este choque de la punta se llama choque de la punta en bola de billar,
en cúpula de barra. Está ubicado en el quinto o sexto espacio intercostal, ocupando uno o dos espacios por fuera de la línea medio clavicular. Tiene una característica que es hiperdinamico, o sea, yo palpo el choque de la punta y prácticamente el choque de la punta me está levantando mi mano. Eso es por la gran vasodilatación periférica, es un corazón que es totalmente hiperddinámico. Y en la ocultación van a tener un soplo, que es un soplo característico, que es un soplo diastólico, que ahora lo vamos a describir. Está localizado en el foco aórtico, propagado hacia el ápex, sigue la línea paraesternal, es holodiastólico, decreciente, es suave, con timbre aspirativo. No es fácil ocultarlo. Yo les recomiendo el paciente sentado al borde de la cama, con los brazos apoyados en la cama, que respire hondo y saque todo el aire. Es más fácil ocultarlo en exhalación, porque es muy suave y es aspirativo. Y esto es lo que ya veníamos hablando en todas las valvulopatías. Entonces, yo estoy en presencia de una insuficiencia aórtica grave. ¿Qué es lo primero que hago? Oculto los ruidos. Primer ruido, segundo ruido, y si hay un ruido agregado. Entonces, ¿qué voy a tener? El primer ruido está normal, ¿no es cierto? La sístole está perfecto. El segundo ruido puede estar levemente disminuido de intensidad porque comienza el soplo, que es holodiastólico, observen, es holodiastólico, es decreciente, es aspirativo, es suave. Y en la diástole yo puedo ocultar que me está faltando acá un tercer ruido. El tercer ruido es característico de la insuficiencia aórtica grave porque es un corazón que está dilatado, que muchas veces cuando llega a la gravedad ha perdido su contractilidad y no se expulsa la totalidad del volumen minuto, queda un remanente y en el próximo ciclo cardíaco choca en la diástole, en el periodo de lleno rápido con lo que dio del ciclo anterior y le producen el tercer ruido cardíaco característico de las insuficiencias aórticas graves. ¿Qué me pueden aportar los exámenes complementarios? El electrocardiograma, bueno, es muy característico, hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay una inversión del eje eléctrico hacia la izquierda y depresión del segmento ST. La placa radiográfica de tórax es muy característico porque hay una franca dilatación del ventrículo izquierdo, ya habíamos dicho la sobrecarga de volumen, se dilata el ventrículo izquierdo en forma significativa. Y el ecocardiograma es muy importante porque aparte de yo poder medir los diámetros del mundo, observo la guía, yo voy a medir la raíz de aorta, ver la válvula, qué característica tiene, si es bivalva, si es trivalva, si está fibrosada, si está calcificada, si el paciente tiene una dilatación importante de la raíz de aorta. Aplicando el color yo puedo observar la regurgitación que ustedes están observando acá en el color. O sea, está volviendo un flujo anormal desde la aorta propiamente dicha hacia el ventrículo izquierdo por la incompetencia del cierre diastólico de la válvula aórtica. Entonces, el ecocardiograma a mí me permite certificar el diagnóstico, medir las cavidades, evaluar la función del ventrículo izquierdo y determinar la severidad de la insuficiencia aórtica para tomar medidas quirúrgicas en el futuro. Entonces, esto es un ejemplo claro, ¿ven? Entonces ustedes acá tienen la válvula aórtica que se abre en sístole y se ha cerrado en forma incompetente en la diástole y está regurgitando este volumen anormal de sangre que esto lo detecta exactamente muy bien del diagnóstico hecho. Este es un ejemplo claro para que ustedes observen. Entonces, esto es ventrículo izquierdo, esto es la aorta propiamente,
no se cierra la válvula correctamente en diástole y está regurgitando sangre anormalmente en este flujo lleno de colores desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, esto evidentemente grafica todo lo que yo le estoy explicando en esta clase y a largo plazo va a ir dilatando el ventrículo izquierdo porque estamos manejando un volumen excedente, un volumen extra que normalmente no tiene que ocurrir. Les dejo un caso clínico para que ustedes traten de resolverlo con su jefe de práctico. Se trata de un paciente de 40 años que consulta por disnea, clase funcional 2 de 3 meses de evolución, tiene un hábito longilíneo, mide 1,90, pesa 70 kilogramos, presenta aragnodactilia, miope, hiperlaxitud articular y pectum excavatum. En el examen físico, pulso amplio, Zeller, la tensión arterial máxima es de 120 en los brazos, 40 la mínima, y en los miembros inferiores tiene 170 de máxima, 60 de mínima. En el cuello baile arterial se palpa un choque de la punta desplazado, primer y segundo ruido disminuido de intensidad, se oculta un tercer ruido, hay un soplo diastólico y en la placa radiográfica de tórax un franco ensanchamiento del mediastino. Bueno, preguntas a resolver con su jefe. ¿Qué le sugiere el hábito constitucional? ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? ¿Cuál sería la gravedad de la valvulopatía de acuerdo a la historia clínica? Y bueno, para concluir, la insuficiencia aórtica es un fenómeno diastólico, por lo que ya les acabamos de explicar, y eso tienen que tener bien en cuenta que estamos terminando las clases de valvulopatía. En el caso particular de las valvulopatías aórticas, la válvula aórtica se abre en sístole y se cierra en diástole. Y en este caso particular de insuficiencia aórtica, el cierre diastólico es insuficiente, es imparcial, es anormal. Por lo tanto, el reflujo anormal de sangre de la aorta al ventrículo izquierdo produce una sobrecarga de volumen, una dilatación del ventrículo izquierdo para adaptarse a largo plazo a este volumen exagerado. Es una valvulopatía que, aparte de la sobrecarga y la dilatación del ventrículo izquierdo, compensa el organismo con una gran vasodilatación periférica. Es asintomática por muchos años e inclusive muchos pacientes con insuficiencia aórtica crónica hacen actividad física sin ningún tipo de inconveniente porque el organismo está perfectamente bien adaptado. Cuando aparece el síntoma de disnea, hemos llegado tarde. A esos señores no tenemos que llegar, eso ya en clínica médica les van a explicar cuál es la conducta y el seguimiento de este grupo de pacientes. Es muy rica en semiotecnia, signos periféricos y centrales. Cuando hablo de centrales, inspección, palpación y auscultación. Cuando hablo de periférico, es pulso, presión, cuello, femoral, el doble soplo. Y fundamentalmente en el tema auscultatorio, el soplo es diastólico. Bueno, cualquier duda que tengan, luego se ponen en contacto con su jefe de práctico. Muchas gracias. Sí. Importante porque ahí vamos a hacer, obviamente.